¿Les ha tocado por ahí alguna vez ir al Instituto Nacional de Nutrición o de Cardiología, Hospital General de México, siglo XXI? ¿Sí? ¿Los ubican? Más o menos así. Cerramos los ojos, vemos un montón de puestecitos, la entrada llena de pacientes, ¿sí? La ambulancia, la señora Lucía de Ruedas que quiere bajarse de la y están pitando. Ya estamos ambientados. Bueno, eso pasa todos los días. Y un día como ese, ¿sí? Llega un paciente al hospital. Vamos a hablar de Hospital General. Entonces llega a Hospital General de México y lo atiende un doctor muy amable y le dice: usted tiene diabetes, necesita bajar de peso, y le entrega un folletito, no de estos que nos dan los laboratorios. Este libro le va a ayudar y le va a decir cómo hacer. Porque ¿quiénes son médicos aquí? Nadie. Levanten la mano sin pena, no voy a hablar mal de ustedes, pero es que yo no sé por qué a los doctores les encanta bajar de peso a los pacientes. ¿Sí? Yo soy nutrióloga, miren que no es mi prioridad bajar de peso a un paciente. Cuando se trata de un paciente con diabetes, y esto sí, ojo, y no lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Diabetes junto con la de Cardiología, primero hay que controlarle la presión arterial, porque de eso se va a morir. ¿Sí? De estar gordito, no se va a morir de acuerdo fácil. Después, si no lo mata la enfermedad, lo mata el hambre. Después de que le controle la presión arterial, le voy a controlar la glucosa. Y ya después, entre que lo pongo a hacer ejercicio, le ajusto la dieta, ya en consecuencia va a bajar de peso. ¿Sí? Pero desgraciadamente en nuestro país lo primero es: bájalo de peso, bájalo de peso. Hay que disminuir la resistencia a la insulina, hay que controlar la glucosa. A ver, primero lo primero, ¿sí? Porque pues, yo puedo tener una persona flaca hipertensa y como quiera puede tener un evento cerebrovascular o cardiovascular, aunque esté delgada, si es hipertensa descontrolada, ¿sí o no? Entonces, bueno, el doctor le dice que hay que bajar de peso. Después va con una enfermera muy mona y le dice: vigile su glucosa en sangre, usa este medidor para hacer las pruebas y escriba las cifras en este libro. Digo, obvio, esta es una caricatura que tomé por allá de Estados Unidos, en donde les regalan los medidores, ¿verdad? Y el medidor que su paciente tiene o que ustedes piensan comprar no es Abbott, no es Bayer, no es Johnson & Johnson LifeScan o no es Roche, no es un buen medidor, con toda la pena del mundo. ¿Sí? Estos 4 laboratorios tienen garantía, tienen cambio por defectos de fabricación, como los medidores de presión arterial que no son, que son digitales o que requieren pilas. Si no es Omron, no es bueno. ¿Sí? O sea, puede ser, sí, dicen puede ser. O sea, el que está avalado por la Asociación Americana de Cardiología es Omron. Y, bueno, entonces ya le dijeron que tiene que bajar de peso y que tiene que fijarse la glucosa y que por favor anote las cifras en ese libro. Luego llega con la fabulosa dietista, con la nutrióloga, que somos puro amor. Y entonces nosotros le decimos: no se preocupe por su peso, usted nada más tiene que contar carbohidratos. Pero eso sí, coma menos grasa. Entonces ya, esto es un escenario ideal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Él sale de la clínica, peso, glucosa, diabetes, carbohidratos, ¿no? ¿Y dónde dijimos que estábamos? Obviamente, Hospital General. con todos los taquitos de guisados, con todo el antojo, la torta de tamal, el atole, pues obviamente son muchos los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para controlar la diabetes. Esta es una campaña que es permanente de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, no se ve muy clarito, pero estos son los materiales que les comento. Son materiales en PDF que se pueden incluir. Aquí pues da un errorcito precisamente de traducción, que debería decir saludable, pero bueno. El detalle es que entonces yo cuento con estas guías. Yo como educador en diabetes tengo los elementos, ¿no? Para pues platicar con los pacientes, establecer una buena comunicación, una relación de confianza, y puedo entender la importancia de la autoridad. Entonces, yo profesional de la salud, ¿qué puedo hacer? Tratar de tener una relación empática. Yo sé que empatía a veces se define como ponerte en los zapatos del otro y no es fácil. ¿Por qué? Pues porque a veces no pensamos que es el último número.
Pero a lo que me refiero es, si yo entiendo la importancia de estas conductas, yo voy a poder promoverlas, ¿sí? Y si yo mismo las pruebo y las llevo a cabo, va a ser más fácil que yo pueda instruir en ese sentido. Entonces, en estas laminitas, por ejemplo, vemos de alimentación saludable. ¿Qué me dice para el paciente? Bueno, ¿qué son los carbohidratos? ¿Cuánto es una porción? ¿Qué es un plan de comidas? ¿Qué es la hipoglucemia y qué es la hiperglucemia? En una cita de primera vez que llegue conmigo un paciente con diabetes, si yo le explico esto, yo ya, por decirlo así, lo mando a casa con ciertas bases. Este paciente ya va a saber que los carbohidratos elevan su glucosa en sangre, que es importante que identifique en sus alimentos cuáles son los que van a contener carbohidratos que le van a elevar la glucosa en sangre y en qué cantidades, ¿sí? Y aparte, lo oriento sobre la hipoglucemia y la hiperglucemia. Entonces, además de la alimentación saludable, está lo que hablábamos del automonitoreo, que no es nada más las cifras de glucosa en sangre, sino también la microalbuminuria, ¿sí? La hemoglobina glicosilada cada 3 meses o cada mes si el paciente está haciendo un cambio, su tratamiento intensivo o está pasando por una situación que genera un estrés metabólico que requiera intervención rápida. La microalbuminuria, pues dependiendo de cada caso, puede ser cada 6 meses, cada año, ¿sí? Junto con su chequeo anual. El oftalmólogo, obviamente, pacientes con más de 10 años con diabetes es forzosamente cada 6 meses. Hay quien dice, no, pues por una vez al año. Bueno, si el estudio sale normal, puede ser una vez al año, pero dependerá también de cada paciente. Y aquí, bueno, pues obviamente en esta parte lo que nosotros les vamos a enseñar a los pacientes es a interpretar lo que hablábamos de patrones glucémicos, cuánto tiene antes de levantarse, cuánto está teniendo el glucosa antes de las comidas, cuánto está teniendo 2 horas postprandial y cuáles pueden ser las causas, ¿sí? Porque puede ser, recordemos que la glucosa sube por exceso de comida o falta de medicamentos, no hay más, ¿sí? Y baja por falta de comida, por exceso de medicamento o porque hubo mucha actividad física. Entonces, si yo tengo pero también se eleva la glucosa si hay una situación de estrés importante, sea emocional o metabólico, ¿sí? Quiere decir que si la persona está en duelo o si está enferma, ¿ok? En cualquiera de las dos situaciones la glucosa se va a elevar como una respuesta de nuestro organismo. Entonces, cuando yo con una glucosa alta, yo no puedo pensar en automático, es que no te pusiste la insulina, es que no te tomaste la tableta, es que hiciste corajes, es que comiste mucho. Pueden ser todas las anteriores, ¿sí? O ninguna. A lo mejor también puede ser que el medidor no esté funcionando bien, en fin. Entonces aquí también hacemos con ellos actividades para que vayan haciendo sus registros de glucosa, identifiquen patrones glucémicos y ellos mismos puedan saber cómo van a irse modificando las cifras de glucosa a lo largo del día y en el caso sobre todo de los niños y de las adolescentes en los periodos de crecimiento y en las chicas pues en el periodo menstrual. Hay chicas que tienen hasta 4 esquemas de insulina al mes, entonces aquí no es por es síndrome premenstrual y es perfil de insulina premenstrual y del mismo modo menstrual y postmenstrual y es importante pues ir haciendo los ajustes. En lo que se refiere a la actividad física, que es la otra conducta que debemos nosotros promover, pues obviamente hay que ver la diferencia entre actividad física y ejercicio, en el ejercicio entre el aeróbico y el anaeróbico, los ejercicios de flexibilidad, de fuerza, de resistencia, todo esto, y ver cuáles son los que favorecen y cuáles son los que mi paciente en particular no debe realizar. Porque la verdad es que muchas veces se manda, así como en algunos centros de salud se toman la hojita de dieta para diabetes sin azúcar, dieta para hipertensión sin sal, ¿sí? También mando ejercicio sin hacer un estudio detallado de cuáles son las necesidades de mi paciente. Entonces, esto es importante para que empecemos de menos a más. Y también en la página de la Asociación Americana de Diabetes, que es diabetes.org, buscan ustedes en la esquina superior derecha, donde dice español, si se les facilita más, y ahí van a ver todos los materiales que hay en español y van a encontrar un programa de caminata que se llama así WIN Walk, y en este programa van a ver que hay varias sugerencias de cómo los pacientes pueden empezar a hacer ejercicio y una de ellas es empezar a caminar
cierta cantidad cada semana y cómo ir evolucionando hasta que su condición física vaya mejorando. Entonces, herramientas hay muchas. Otra de las conductas es el que se tomen los medicamentos. De nada sirve que aquí sí se les den algunos medicamentos en el sistema de salud si los pacientes a veces los regalan, los guardan, los tiran, los venden o no saben cómo utilizarlos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos con nuestros pacientes cuáles son los medicamentos que están tomando, cuál es su efecto y el efecto que van a tener y los efectos secundarios que pueden tener, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que les mencionaba yo es el reducir riesgos. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos de las complicaciones. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, ya hablamos con ellos de la presión arterial, de lo que es la hipertensión, de lo que son las complicaciones, ¿no? Y esta lámina a mí en particular me encanta porque aquí dice, ¿no? Estas son las cosas que puedes hacer para mantenerte saludable y prevenir otros problemas. Seguir tu plan de alimentación. Primero que nada, los pacientes con diabetes tienen plan de alimentación, la mayoría no. Si nosotros no los tenemos, a ver, ¿quién tiene plan de alimentación? ¿No? ¿Nadie? Yo sí. Yo sí, de 1500 kilocalorías. ¿Ok? Entonces, el mantenernos activos, el tomar los medicamentos, el controlar los niveles de glucosa en sangre, el examinar los pies, el cepillarse los dientes y usar hilo dental, el controlar la presión arterial, no fumar y ver a los farmacéuticos. ¿Sí? ¿Quién de aquí sabe revisar los pies de una persona con diabetes? Yo siempre les digo a mis pacientes, si el médico con el que fuiste no te revisó los pies, contáctelo, no es buen médico. Y ¿qué tenemos aquí? Las pruebas recomendadas, los niveles previstos, la frecuencia, es decir, una guía. Ya no es de que sale el pobre paciente así con un montón de hojas, ¿no? O con mucha información, sino que ya le estamos dando puntualmente qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Esa es la gran diferencia para prevenir complicaciones. Y bueno, y por último, pues lo que el afrontamiento saludable, que esto, pues hay muchos tabúes, ¿no? O sea, se habla mucho de que pues la gente va con el psicólogo cuando ya está loco. Aquí se debe trabajar con ellos, obviamente. Esta es una parte delicada, no es tan fácil que le digamos, oiga, tienen que ir al psicólogo, pero sí los podemos canalizar a grupos de apoyo para que ellos vayan procesando el duelo, porque saber que tienes diabetes es vivir un duelo. Y muchas personas no viven el duelo, y sobre todo aquellos con diabetes tipo 2 que tienen toda la familia que o ya los amputaron o ya perdieron la vista o ya estuvieron en diálisis por insuficiencia renal, pues ya saben, no, pues es que de eso me voy a morir, pues es que a toda mi familia le ha pasado así. Entonces ya hasta se brincan el duelo, están en el conformismo, pero tampoco se cuidan, ¿sí? Entonces es importante procesar todo esto, pasar por todas esas etapas que ustedes ya conocen, de negación, de enojo, de regateo, hasta llegar a la aceptación, porque un paciente que no acepte que tiene diabetes difícilmente va a poder llevar a cabo estas conductas de autocuidado, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una lámina que me gusta mucho porque ni hay que obsesionarse con la comida, ni hay que obsesionarse con el monitoreo, ni hay que obsesionarse con el ejercicio. Hay que tratar de tener un equilibrio en la medida de lo posible, ¿no? Y si se nos hace muy difícil esto de empezar con las 7 conductas, pues hay algunos programas más sencillos. Por ejemplo, en Estados Unidos ellos dicen, a ver, yo voy a controlar la hemoglobina glicosilada, la presión arterial, colesterol y triglicéridos. Este es mi ABC. Por ahí voy a empezar. Ya después veré el ejercicio, ya después veré otras cosas. Entonces, este es un buen inicio, ¿sí? Si ustedes tienen bien. Entonces, ¿dudas con esto? ¿No? Bueno, pues ahora sí ya vamos a entrar de lleno a lo que tenemos, ¿ok? Dentro de estas conductas, entonces, vamos a agarrar así un apartadito nada más de lo que viene a ser alimentación saludable, ¿sí? Nuestro plan de alimentación va a ser una guía para tomar decisiones al elegir los alimentos y en el horario de las comidas, ¿sí? Es decir, no es nada más un menú, no es nada más 1000 calorías, 2000 calorías. O sea, es, a ver, voy a comer en tercios, desayuno, comida y cena. Voy a comer en quintos, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. O a lo mejor van a ser en sextos, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena y una colación nocturna. Nos presenta el plato del bien comer y nos divide aquí en términos muy generales, en muy grandes rasgos,
a los alimentos o a los grupos de alimentos en 3 categorías, ¿sí? Y como podemos ver, hay los colores de un semáforo, en donde vemos que, bueno, verdes es mucho, amarillo debe ser suficiente y rojo debe ser poco. Esto es para la población en general. Si yo tengo diabetes, este plato no me sirve, porque donde dice muchos, vienen frutas y verduras. Y si yo ahorita, como vamos a ir revisando, tengo que identificar los alimentos que me aportan hidratos de carbono, pues voy a saber que en frutas tengo hidratos de carbono. Acá insuficientes en cereales tengo hidratos de carbono. Y acá en los alimentos de origen animal voy a tener hidratos de carbono en la leche, ¿sí? Leche, yogurtes similares. Y además en las leguminosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no vienen porque se manejan como accesorios las grasas y los azúcares, pero también los azúcares me van a aportar, me van a elevar la glucosa, me van a aportar carbohidratos. Entonces voy a tener estos grupos de alimentos y este modelo no me permite ubicarlos bien, ¿sí? Entonces esto es como para la población en general. Este es el nivel de kinder, le diría. El siguiente nivel, que ya podría ser como que voy a la primaria y la secundaria, por eso le pongo nivel B, es que yo tenga un plan de alimentación basado en el sistema de equivalentes. Ya el sistema de equivalentes, que aquí me hizo favor Ariel manifestarme uno, que es el sistema mexicano de alimentos equivalentes, ya me clasifica los alimentos en diferentes grupos y subgrupos. Y esta clasificación está hecha precisamente en el contenido de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono, ¿sí? Es así que las verduras quedaron solitas en un grupo, pudiéramos decir vegetales sin almidón, y los vegetales con almidón pasan con los cereales y tubérculos, ¿sí? Clásico ejemplo, el maíz y la papa, que mucha gente piensa que es verdura, pero que ya en este sistema, aunque lo podamos ver en la lista de verduras, en este sistema entra en el grupo de cereales y tubérculos por su contenido de almidón, ¿okay? Ya no cabe con las verduras. Después tenemos el grupo de la leche, que entra todos los derivados de la leche, yogur, jocoque, pero ojo, no es lácteos, que lo vamos a ver así en muchos lugares, porque lácteos es queso y mantequilla, pero la leche es el grupo de la leche con el yogur y el jocoque, porque ya la mantequilla pasa al grupo de las grasas y el queso pasa al grupo de los alimentos de origen animal, ¿sí? Después tenemos, bueno, las leguminosas, que las conocemos, soya, garbanzo, frijoles, etc. Las grasas como tales, que aquí entra el aguacate, no me lo manden con las verduras, no me lo manden con las frutas, aunque aparezcan esas otras listas. Y por último tenemos a los azúcares. Entonces, esos son los grupos generales. Pero vamos a ver que en cereales y tubérculos tenemos con grasa y sin grasa. Ejemplo, tortilla de maíz sin grasa, tortilla de harina de trigo con grasa, ¿sí? En los alimentos de origen animal, que pueden ser muy bajos en grasa, con bajo contenido en grasa, moderado contenido en grasa o alto contenido en grasa. La leche, que también va a ser descremada, semidescremada, entera o con azúcar. Frutas y verduras no tienen su clasificación, tampoco las leguminosas. Las grasas pueden tener proteína o no, que en este caso son los aceites, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de cacao, son su proteína, y todas las oleaginosas, cacahuates, pepitas, semilla de girasol, almendras, nueces, pistaches, etcétera, son las grasas con proteína, ¿sí? Y pues los azúcares, que aquí los podemos tener con grasa como el chocolate o sin grasa como el azúcar refinado. Entonces imagínense todo de esas 7 conductas, que ya vimos todo lo que tiene que hacer el paciente. Ahora nada más estamos viendo una, que es alimentación, y todo lo que deriva de ella, ¿sí? Entonces también no es fácil y obviamente cuidarse, por eso debemos ser facilitadores. Ahora, esta es una tablita muy sencilla que les decía yo, que es en la que se basa el sistema de equivalentes y cómo clasificó a los alimentos de acuerdo con su contenido de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono, ¿sí? Aquí, bueno, pues están los subgrupos que ya les comenté y de carbohidratos. Entonces, si nosotros vemos, bueno, aquí está el contenido de hidratos de carbono, bueno, de proteínas y de lípidos. Entonces, esto es importante cuando nosotros trabajemos con los pacientes, pues que identifiquen los alimentos, los grupos de alimentos que tienen carbohidratos y cuánto, ¿sí? Por las está aquí, ¿no? Bueno, entonces,
El conteo de carbohidratos va a ser entonces una técnica para planificar las comidas con el objetivo de tener niveles de glucosa en sangre ideales. Ya vimos que los nutrimentos que nos van a proporcionar energía son tres: proteínas, grasas y hidratos de carbono. Y en este pie vemos más o menos la proporción que les decía yo al inicio del curso, la distribución que se maneja en nuestro país, ¿no? Es decir, en este caso son 50% de simplifica, 50% de carbohidratos, 20% de proteína y 30% de grasa, ¿sí? Entonces por eso están los distintos colores. Entonces debo ver que la mitad de las calorías que la persona va a recibir van a provenir de los carbohidratos. Entonces tengo que elegir carbohidratos de buena calidad, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos de los alimentos que los contienen. Voy a brindarme este que ya lo vimos y vamos a ver como repaso que el grado de elevación de la glucosa en la sangre que va a presentarse después de que las personas consuman alimentos va a depender del equilibrio que haya entre la insulina y los carbohidratos que esté comiendo. Ya vimos hace rato los tipos de diabetes, ya vimos qué sucede cuando comemos, que la glucosa se eleva y que el páncreas empieza a producir insulina para que esta glucosa pase a las células a formar energía. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo demasiados carbohidratos y poca insulina? Pues las cifras de glucosa se van a elevar en nuestra sangre y el paciente va a estar descompensado. Al contar carbohidratos no es nada más saber que una fruta tiene 15 gramos o que una leche tiene 12. Es poder correlacionar la cifra de glucosa que tiene mi paciente, los carbohidratos que está consumiendo, el tipo de medicamento que está utilizando, la actividad física que está realizando. Entonces, créanme que hay niños de 6, 8, 10 años, ya no digo adolescentes, que son muy hábiles, que manejan esto a la perfección. Obviamente niños con diabetes tipo 1. Los adultos podemos hacerlo, pero somos flojos. Entonces, es importante, si conocemos personas con diabetes, que logremos darles la motivación para que puedan realizar todo esto. Ahora la pregunta, ¿cuántos gramos de carbohidratos? Sabemos que los planes de alimentación se diseñan con base en las características de las personas. Si es hombre, si es mujer, cuánto pesa, cuánto mide, qué edad tiene, qué actividad física realiza. Los gramos de carbohidratos van de acuerdo con eso. O sea, yo tengo que saber, por ejemplo, ¿tu nombre cuál es? Clemente. Clemente sabe que su plan de alimentación, que ya la nutróloga le mandó, es de 2000 kilocalorías, ¿sí? Y sabe que su médico le indicó que el porcentaje de carbohidratos de su plan de alimentación debe ser del 50%. Por lo tanto, de esas 2000 calorías, 1000 se la van a aportar los hidratos de carbono. ¿Sí vamos? ¿Sí me siguen? Sí. Ahora, de esas 1000 calorías que le van a dar los hidratos de carbono, yo sé que 1 gramo de hidratos de carbono me va a aportar 4 kilocalorías. Por lo tanto, Clemente va a consumir en el día 250 gramos de carbohidratos. Ahora, lo interesante aquí es qué carbohidratos vas a comer también. Él puede decidir que un café de Starbucks que tenga 60 gramos de carbohidratos le encanta, y entonces puede decir, a ver, 250 entre 6, 4, wow, me puedo tomar 4 cafés de Starbucks y ya tengo mis carbohidratos del día, ¿no? Y todavía me sobran 10. Bueno, sí se va a comer sus carbohidratos, pero no es el chiste. Y eso es lo que muchas veces hacen algunos pacientes, sobre todo adolescentes con diabetes. Lo importante aquí es, ok, ¿cuántos gramos van a venir de los cereales? ¿Cuántos de las verduras? ¿Cuántos de las frutas? ¿Cuántos de las leguminosas? ¿Y cuántos de la leche? A lo mejor Clemente me dice, ¿sabes qué? Yo tengo intolerancia a la caseína, ya no la lactosa, a la caseína. Yo no tomo leche, ni yogur, ni nada de eso. Bueno, pues ya tenemos 12 gramos para repartir en otro lado, ¿no? Ya se verá que él consuma a lo mejor otra fruta o consuma otras raciones de otros tipos de alimentos, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros identifiquemos eso. Entonces, ¿cuántos gramos de carbohidratos? Bueno, la ADA nos recomienda, y esto es súper importante porque me ha tocado en los caminos de la vida ver que les mandan planes de alimentación a los pacientes en donde hay 100 gramos de carbohidrato por tiempo de comida, o en el desayuno 100, en la comida 50 y en la cena otros 100, o 100, 30, o sea, unas distribuciones irregulares, ¿sí? Aquí lo ideal es que en los tiempos de comida fuerte sea de 45 a 60 y no más de 60, ¿sí?
la persona, pensemos en el caso de Clemente, por la cantidad de gramos de carbohidratos que debe consumir en 3 tiempos de comida, yo no los puedo acomodar, ¿sí? Entonces debo de meter más tiempos de comida. Ahorita vamos a ver más adelante, pero se los explico de una vez. ¿Por qué no más de 60? Porque se sabe que 15 gramos en promedio me va a llevar 50 miligramos la glucosa en sangre. Entonces, si yo meto 60, ya de entrada me va a llevar 200, ¿sí? Si yo meto 75 o 90, ¿no? Va a ser más la elevación de glucosa que me va a generar en ese tiempo de comida exclusivamente. Entonces, lo ideal es dividirlo de esta forma, de 45 a 60 con las comidas fuertes y de 15 a 20 en algunos refrigerios, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un plan ya no como el de Clemente de 2000, de 1200 con una distribución como la que mencionamos hace rato, 50, 30, 20. Yo sé ya que son 600 kilocalorías a partir de los carbohidratos y que tengo que distribuir 150 gramos de carbohidratos a lo largo de todo el día, ¿sí? Entonces, yo puedo ver que como una ración de carbohidratos se consideran 15 gramos, lo que tiene una fruta, lo que tiene un cereal, casi lo que tiene una leche, que son 12, un poquito menos de lo que tienen las leguminosas, que son 20. Estos números se los tienen que tener, pero súper manejados. Entonces yo veo que si son 150 gramos, yo tengo 10 raciones de carbohidratos para distribuir a lo largo del día, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo en donde en el desayuno se pone 45, en el almuerzo 15, en la comida 45, en la merienda 15 y en la cena 30. Esta es una buena distribución porque en la cena normalmente ya las personas después de cenar van a descansar. Eso ya va a depender de cada paciente, ¿sí? Pero lo ideal es que no sobrepasen esas cantidades para que las cifras de glucosa no salgan de control. ¿Dudas con esto? Entonces, yo le explico a mi paciente, a ver, mira, de estos 45 vas a tener, este es un plan con todo, no nada más con carbohidratos. Aquí tienes sus grupos de alimentos, proteínas, lípidos y todo. Pero está marcado con más clarito lo que aporta carbohidratos. Entonces, a ver, mira, de estos 45 van a estar dados por los cereales, las frutas y la leche, ¿no? Que si somos muy estrictos, bueno, aquí serían 15 y 15, 30 y 12, 42. Ajá. Luego, en la comida, aquí vas a tener una fruta, son los 15. En la comida van a ser 2 cereales, 30, y una leguminosa, 20, que vienen a ser 50. Entonces, pero redondeando a 15 queda de esta forma. Después, la colación vespertina, otra fruta. Y en la cena, aquí tienes una leche y un cereal, ¿sí? Están los otros grupos de alimentos, pero están señalados cuáles son los que me van a aportar los hidratos de carbono, ¿sí? Y los que me van a garantizar que esa persona reciba los gramos de carbohidratos que requiere. Y además en la distribución apropiada para que las cifras de glucosa se mantengan en rangos normales. Ahora, yo hasta aquí, sin monitoreo, no puedo saber si funciona. Yo necesito, ya diseñé bien bonito el plan, ya le hice su distribución. En la siguiente lámina vamos a ver el menú. Pero si el paciente no se checa la glucosa antes y 2 horas después, yo no voy a saber si esto es correcto y si esto le está funcionando. Y vamos a ver en esta lámina a qué se traduce esto. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Un vaso de leche, 2 claras de huevo con champiñones, una cucharadita de aceite, acompañado de una pieza de tortilla de maíz con una taza de papacho, ¿sí? Y entonces, este es un desayuno que me va a dar mis 42 gramos de carbohidratos. A media mañana estoy con una manzana mediana y 50 gramos de cacahuates. Que no se quiere cargar el niño la manzana, bueno, le pongo arándanos. La ración de arándanos que corresponde, ¿sí? Que no tengo cacahuates, bueno, almendras, ¿sí? El chiste es, recordemos, que se hagan los intercambios por alimentos del mismo grupo. Un ejemplo de comida, una ensalada César que tiene garbanzo cocido, podía también tener trocitos de pan, pero el garbanzo tiene fibra, el pan no, entonces mejor le pongo garbanzo. Un tercio de pieza de aguacate, 90 gramos de pescado asado, media taza de arroz y una pieza de tostada deshidratada, horneada. Ajá. En la tarde nuevamente fruta picada y queso cottage. Y en la cena, yogur light, una pieza de calabacita cocida, que pone cualquier otra verdura, carne asada, una tortillita de maíz y ¿cómo se llama?
Y bueno, el taco de carne asada iba con su carnita de res. Entonces, este es un ejemplo de menú que cumple con los gramos de carbohidratos. Yo puedo tener un ejemplo de menú y luego el paciente puede ir haciendo cambios, ¿no? Algo importante, las colaciones, si se dan cuenta, en la mañana va la fruta con una grasa con proteína y en la tarde va la fruta con un alimento de origen animal bajo en grasa. Porque no es conveniente también a las personas con diabetes darles nada más colaciones con pura fruta o con pura verdura. Hay que meter algo de proteína y algo de grasa, ¿sí? Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, porque luego pues son muy dados a mi colación una súper ensalada. No, está bien, la fibra está muy bien, pero tiene que llevar ajonjolí, tiene que llevar almendra, tiene que llevar algo de grasa con proteína, o tiene que llevar queso cottage o queso panela, algo de proteína adicional, ¿sí? Porque si no, esos carbohidratos, recordemos que la verdura solo nos da 4 gramos de carbohidratos por ración, entonces van a ser poquitos y a lo mejor, dependiendo de cada paciente, no llega al siguiente tiempo de comida con las cifras de glucosa que yo deseo, ¿sí? Y siempre que chequen un producto light, sobre todo los yogures, vean si es bajo en grasa o es bajo en azúcar, porque hay de los dos. O sea, tanto hay bajo en grasa y en azúcar, como nada más bajo en grasa como nada más bajo en azúcar, ¿sí? Y como quiera, aunque no tenga azúcar añadida, por el hecho de ser leche va a tener los 12 gramos de carbohidratos que ya sabemos que una ración de leche de yogur tiene, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y otra cosa, en el caso de las grasas como la mayonesa, los pacientes tienden mucho a, es que ahora uso mayonesa light. No, por favor, en diabetes nunca mayonesa light, porque para estabilizar esa mayonesa a la cual le quitaron grasa, le ponen almidón. Y entonces, un alimento que originalmente era grasa y que no me subía la glucosa, ahora me la va a subir en almidón, ¿sí? Y aguas con los embutidos también, porque también les ponen muchas gomas y sobre todo almidones para estabilizarlos. Entonces, cuando no son embutidos de buena calidad, algunos jamones, algunas salchichas, tienen más carbohidratos que proteína. Entonces, ahí sí tenemos que ser muy puntuales. Digo, si ya estamos siendo estrictos o se trata de un familiar, pues ver bien qué es lo que está comiendo, qué marca de productos consume y leer etiquetas, si no hay como visitar el refrigerador y la cocina de nuestro paciente para poder ver que sí y que no y en qué cantidad. ¿Qué necesitamos para elegir que un paciente pueda empezar a trabajar con conteo de carbohidratos? Primero, conocimiento sólido sobre el plan de alimentación y manejo de la diabetes. O sea, un paciente que viene recién diagnosticado, que todavía no sabe ni qué es diabetes, ni por qué tiene diabetes, ni conocen todo lo que tiene que hacer, difícilmente va a poder trabajar con nosotros, ¿no? Ya vimos, y estamos en un taller y somos profesionales de la salud, ¿no? Entonces, imagínense un paciente, o sea, tienen que saber los grupos de alimentos, serían frutas, verduras, leguminosas, leches, cereales y tubérculos, grasas, leguminosas y azúcares. Son 8 más los subgrupos, ¿ok? ¿Y cuáles de esos tienen carbohidratos? ¿Y cuántos carbohidratos? ¿Ok? Entonces, eso ya los pacientes lo tienen que saber. Ya se los tenemos que haber enseñado, ¿verdad? Bueno, después, la voluntad y la capacidad de aprender el uso de herramientas necesarias. No es fácil llevar a un paciente a conteo de carbohidratos. De hecho, hay que invitarlo. Oye, yo creo que tú ya eres candidato a aprender a contar carbohidratos. ¿Te gustaría?